Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. En los próximos 60 minutos vamos a tratar de ser un poquito interactivos. Cleto lo etiquetó como un curso, en una orden informa de ser un curso sobre el manejo del dolor lumbar. El doctor Ulises nos va a dar una primera plática sobre lo que sería una introducción, ¿no? Un tema extremadamente amplio sobre qué es el manejo del dolor lumbar. Y a cargo de Freddy y de quien les habla, pues vamos a presentar unos casos clínicos de debate en lo que se puede interactuar, e invito a los neurólogos porque hay un enfoque de poca sangre para que los neurólogos no se nos aburran, y el 80%, 70-80% del dolor lumbar, el manejo del dolor lumbar es de hecho clínico, aunque no se ocurre así en la práctica, lo estamos manejando más los cirujanos. Por eso invito a los clínicos que se queden acá para que, y lo hagan de manera interactiva, no se sientan tímidos en la presentación de casos y pueden perfectamente participar. Dejamos el auditorio para no perder tiempo, que tenemos encima el horario, con Ulises, que nos va a hacer la introducción. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Él dice que los neurólogos no ven dolor lumbar. Sí, sí ven muchísimo dolor lumbar. La idea que tenemos es yo hacer una introducción general de las principales causas de dolor lumbar para luego ilustrarlo con unos casos. Es un brinco un poquito de lo que estábamos viendo ahora. ¿Por qué el doctor Ramírez tuvo la idea de hacer esto? Justamente por esto, porque es la segunda causa de consulta. Muchos estudios la ponen la primera, otros la tercera. En fin, es una de las 5 primeras causas de consulta médica, y eso se aplica tanto para los neurólogos, internistas, neurocirujanos, fisiatras. Es por lo que la gente va a la consulta. Y no solo eso, sino que es la segunda causa o primera causa de ausentismo laboral, por lo que la gente más falta al trabajo es por dolor de espalda. Entonces, vamos a empezar a definir qué es un dolor. Una experiencia nociceptiva desagradable, porque el dolor es abstracto, lo que a alguien le duele mucho, a otro le duele poco. Donde en la región lumbar, que va de la última costilla al sacro. La columna tiene una particularidad, y es que tiene que lidiar con 2 conceptos que de por sí son contradictorios. Tiene que ser flexible y tiene que ser rígida a la vez, como ustedes ven en esa foto. Y eso hace que la columna lumbar cause tanto dolor, porque tenemos que recordar la evolución. Cuando nosotros decidimos de parejeros, dejar de andar en 4 patas para andar en 2 patas, todo el peso, tanto de lo que cargamos como de la mitad del cuerpo, cae en la columna lumbar. A través que nos fuimos desarrollando, el organismo fue buscando mecanismos compensatorios y creó curvas en la columna que deben equilibrarse una con otra. De ahí surge la lordosis lumbar. El dolor lumbar en general tiene 2 causas fundamentales. Causas mecánicas, que es la inmensa mayoría, es un dolor que aumenta con la actividad. La mayoría de las veces viene desencadenado por algún evento específico que en ocasiones el paciente ni siquiera reconoce. Tú tienes que preguntarle y dice, sí, recuerdo que antes de ayer yo cargué una caja. Otras veces inicia inmediatamente luego del evento. Y en general no hay otro signo asociado. Las no mecánicas, gracias a Dios, son la minoría, porque puede implicar otras cosas, causas inflamatorias, causas infecciosas, causas tumorales. Hay muchos tipos de artritis que se manifiestan con dolor lumbar inicialmente. Tenemos que saber identificar un poquito para saber cuándo tenemos que enviarlo a un reumatólogo para que nos dé un poquito de luz. Y le pongo dentro de las causas reumáticas la fibromialgia en rojo, porque yo creo, a mi entender, sin ánimo de crear la controversia, yo creo que es una enfermedad que se han inventado en los últimos 20 años para darle un diagnóstico al que no tiene diagnóstico y tiene dolor. Al día de hoy yo personalmente no he encontrado dónde es que está el daño anatomopatológicamente hablando en la fibromialgia. La clasificación tenemos que tenerla clara, porque un dolor lumbar agudo es muy diferente a un dolor crónico o a un dolor recurrente. Aquella persona que 2 o 3 veces al año vuelve con el mismo dolor, no es el mismo que hace un episodio al año o un episodio cada 3 años. De hecho, se dice que el 80% de la población adulta en algún momento de su vida va a tener un episodio de lumbalgia intensa aguda. Hay signos que sí tenemos que tener claros. En los menores, los niños no tienen dolor.
Si hay alguien de menos de 20 años con dolor, tenemos que tener mucha atención. La pérdida de peso puede estar asociada a una neoplasia oculta que haya hecho ya metástasis a la columna y ese sea el signo inicial de manifestación. Obviamente, las manifestaciones neurológicas, está de más decir esto en este salón, sería una ofensa. Y como mencioné ahorita, los antecedentes y el tiempo. El examen, no quiero hablar de examen, pero quiero señalar 2 puntos fundamentales que parecen simples, pero se nos pueden pasar por alto. Uno importante es tratar siempre de buscar dentro de los signos neurológicos si hay datos de neurona motora superior o de neurona motora inferior o de ambos. Eso es importantísimo y quizás por la rapidez, por la carga de pacientes, no nos fijamos en eso. Y otro es el contexto laboral del paciente. Hay que tratar de identificar los posibles beneficios ante un dolor lumbar. Cuando los pacientes a veces me preguntan ¿cuánto tiempo de licencia yo tengo en esta cirugía? Yo siempre le digo, bueno, eso depende. El ejecutivo, el dueño de empresa, yo le artrodezo media columna y a la semana quiere trabajar. Sin embargo, el obrero, tú le haces un disco cervical y a los 6 meses todavía te está pidiendo licencia. Entonces vuelvo a lo mismo, el dolor es tan subjetivo que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Algo importante aquí. Cuando nos vamos a la mayoría de los estudios, ¿no? Están por ahí, están al alcance de todos, recomiendan no hacer estudios ante un primer episodio de dolor lumbar. Miren qué extraño, ellos dicen que no es necesario, porque el 30% de los pacientes van a tener anomalías. Y si los pacientes tienen más de 60 años, el 90% algo va a tener, entonces ¿para qué lo hacemos? Pero en nuestro caso, fundamentalmente, y nuestro medio, yo personalmente entiendo que no se aplica porque se supone que nosotros somos ya el último escalón de la investigación y nosotros no contamos con un sistema de salud primaria ni de médicos de familia que pueda dar un seguimiento a este paciente. Entonces nosotros podemos ver un paciente con dolor lumbar, no hacerle nada y quizás dejar pasar por alto alguna neoplasia o una condición importante. Aunque esté en la minoría de los casos, nosotros tenemos la obligación de investigarlo. Lo que yo recomiendo de entrada es una resonancia magnética y unas radiografías dinámicas. La resonancia es un estudio inocuo que no hace daño, nos da muchísima información y dentro de la radiología no hay nada más simple que una radiografía. La tomografía en casos muy específicos. En general, cuando los pacientes los recibimos de médicos que no tienen la costumbre a hacer columna, nos llegan con una tomografía de columna. La tomografía tiene muy poca utilidad inicial como diagnóstico. La tomografía es un complemento en determinados casos, pero nunca puede ser el estudio de inicio. Además de que tiene muchísimas radiaciones. Muchas veces por el acceso, no todos los centros tienen un resonador, pero en fin, tenemos que enfocarnos a hacer lo correcto. A partir de ahí, seguiremos investigando con lo que necesite en función de los resultados. ¿Qué duele en la columna? Todo eso puede doler. Los nervios, la vértebra, los discos, los ligamentos. Entonces, por eso es tan complicado identificar el dolor. Y si volvemos a lo de atrás, que la mayoría de las personas tienen cambios en los estudios, entonces operaríamos a todo el mundo. Unos cuantos ejemplos. Ahí vemos 3 discos dañados, como quien dice, o 3 discos con condiciones que a lo mejor, depende de los ojos donde lo veamos, pueden ser hernias, pueden ser discopatías, pueden ser un desgarro anular. Es de suma importancia aprender a identificar las imágenes con nuestros propios ojos. Yo no soy quien ni tengo ánimo de contradecir a nadie, pero no es un secreto que en el mundo entero la lectura de radiología no tiende a ser la más óptima en la mayoría de los casos. Nosotros tenemos excelentes neuroradiólogos aquí, tiene que andar uno con un bastón por ahí que lo queremos muchísimo. Pero hay que saber, miren, el primer caso es un caso de una discopatía, el segundo caso es una hernia discal, una pequeña hernia discal, y el tercero es un caso muy particular que se llama desgarro anular. Probablemente ninguno de los 3 van a necesitar una intervención. La espondiloartrosis, sí, todos los viejos lo tienen, es
la evolución natural de la vida. A veces hay pacientes que dicen, ¿por qué yo tengo esto si yo soy tan joven? Le digo, ya tú no eres tan joven, es lo primero. Y segundo, los organismos son diferentes. Hay gente que tiene cana a los 20 años y hay otros que a los 60 no tienen ni una. La espondilolistesis es otra de las condiciones que tenemos que saber identificar de entrada. Casi siempre están asociados a una lisis de las articulares y no siempre necesitan una intervención. El síndrome facetario es a veces difícil identificarlo en imágenes y es una causa frecuente de dolor lumbar. Esa condición que casi nadie la ve duele, es una condición de artrosis que se llama una megaapófisis transversa que altera el dinamismo de esa zona y se manifiesta en dolor. Las deformidades. Hay que tener muchísimo cuidado porque las deformidades en adultos casi nunca es recomendable operarlas. En jóvenes tú los operas en una vía normal. En los adultos tú los llevas, los operas, los enderezas y haces una radiografía bonita, pero un adulto que no tiene vida más nunca. Entonces por eso es que es tan difícil el tratamiento. Y por último, las neoplasias, que era lo que le mencionaba hace un momentico. A veces, en la minoría, gracias a Dios, a veces el dolor lumbar es debido a algún tipo de cáncer. Le puse solamente unos ejemplos ilustrativos. Hay muchísimos estudios más que haríamos. Tratamiento de todo, antiinflamatorio, relajante, esteroides. Los opiáceos y opioides no están recomendados en dolores lumbares agudos, solo en algunos casos, igual que los neuromoduladores y los antidepresivos. De entrada no podemos dar eso, son en casos específicos, en casos particulares, y en dolores de larga data. De entrada en un dolor lumbar no podemos darle una pregabalina, no está indicado y no se usa. De hecho, hay muchos estudios que dicen que no hay que darle nada. Los famosos bloqueos tampoco están indicados en un primer episodio de dolor lumbar, solo en casos específicos, el dolor sin mejoría ante lo anterior. Hay un grupo que lo tengo ahí en otro color, que está muy de moda, que la ozonoterapia, las células madre, todo eso tampoco soy quien para contradecirlo. Lo que sí tenemos claro es que la evidencia científica al día de hoy no es suficiente para su aplicación en los dolores lumbares. Hay un tratamiento también no farmacológico ni quirúrgico, el control de peso, controlar el factor desencadenante, el que se siente en una silla mala todo el día o el que tiene una posición que no es correcta, claro que va a tener dolor. La fisioterapia da buenos resultados, los quiroprácticos a la gente le encanta. No sé por qué se usa en el mundo entero. Yo personalmente prefiero mucho más un fisiatra, y la razón es simple. Un fisiatra es una persona que hizo 6, 7 años de medicina, 1 año de pasantía y 4 de especialidad. Entonces un conocimiento un poquito más profundo que un quiropráctico debe tener. Las conclusiones. Lo importante es que entre el 80 y el 90% desaparece al mes sin importar el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle? Algo que se ha demostrado es que mientras más el paciente dure en reintegrarse a su actividad, peor va a ser el pronóstico. Mientras más tiempo tú lo tienes acostado, más le duele. El 80% de la lumbalgia, al fin de cuentas, no tendrá un dolor identificado ni un diagnóstico definido. Y también, como dicen que es de Chespirito esa frase, dicen que el que tiene más de 50 y se despierta y no le duele nada, lo primero que tiene que verificar es si está vivo. Entonces, todavía al día de hoy no tenemos claro cuál es el mejor tratamiento para la lumbalgia aguda. Lo que sí está claro es que menos del 5% es el que va a necesitar una intervención. Entonces, al fin de cuentas, eso se cura solo. Por eso es que la definición de medicina que me llama a mí más la atención es la que dice que es la ciencia que entretiene y le cobra a un paciente en lo que la naturaleza lo sana. Muchísimas gracias. Al fin de cuentas, hice una investigación profunda. Muchos estudios dicen que no hay que darle nada. Otros dicen que le den antiinflamatorios. En conclusión, no está 100% claro.
Vamos a seguir ahora con Giovanni y con Flores, que van a ilustrar algunos casos para ver las cosas un poquito más concretas. Pues todos estamos claros de cuando tenemos esta imagen, que nos llega nuestra consulta, nosotros nos frotamos las manos. Bueno, una espondilolistesis, una hernia extruida, clara, una fractura, ya todos estamos encaminados de lo que vamos a hacer. ¿Quién ya no puede a nosotros abundar más sobre eso? Pero esto no es lo que venimos a hablar en esta tarde acá. Sino de pacientes como estos, con mucho dolor, que han visitado varias consultas, el paciente no mejora, el paciente tiene una acroralgia, el paciente tiene un dolor incapacitante, y tenemos estudios como estos donde no vemos, ¿verdad? Donde no vemos tanta causalgia de modo compresivo al estuche neural como para tratarlo. En esta tarde, pues, venimos a disertar un poco sobre lo que es el síndrome facetario lumbar, el cual se define como una condición clínica consistente en el conjunto de signos y síntomas como dolor de espalda baja, tipo mecánico, acompañado de síntomas radiculares y claudicación neurógena, secundario a una cascada de eventos degenerativos de los elementos posteriores espinales. Los objetivos en esta ponencia específicamente van a ser 4. Establecer la fisiopatología del síndrome facetario lumbar, la correcta correlación con el dolor lumbar bajo, con el examen físico y los estudios paraclínicos, los diferentes tipos de tratamientos disponibles y establecer la importancia de la coordinación y la evaluación multidisciplinaria en el tratamiento del mismo. Tenemos el doctor abordó un poquito ese tema, el doctor Ulises, pero vamos a manera de pincelada a hablar de la epidemiología de este síndrome facetario. Alrededor de 25 millones de personas faltan a su empleo secundario al dolor lumbar. Lo único que voy a acotar para agregar es que esto solo está seguido como primera causa de las infecciones respiratorias superiores. Y más de 5 millones están inhabilitados a causa del mismo. El dolor tipo facetario aumenta con la edad y es más frecuente en el sexo femenino. Desde hace mucho tiempo se viene visualizando realizando bloqueo de la ramia medial como medida diagnóstica y terapéutica. La etiología, pues son varias, pero más frecuente, microtrauma, sobre uso del articular, dependiendo del tipo, ¿verdad?, de empleo y dedicación del paciente, la obesidad y la degeneración discal. Dentro de la fisiopatología, pues es la aplicación de estrés, de la misma disipación de fuerza de los vectores a nivel de la articulación cigoapofisiaria. La evaluación, pues, el examen físico juega un papel fundamental, aunque en ocasiones suele ser poco específico, porque como acotaba el doctor Ulises antes de nosotros, pues el dolor no se puede medir, aunque hay una cantidad de tests y eso, el Owenstry, el EVA, que es los que más se utilizan. La resonancia tiene una sensibilidad y una especificidad de un 90% en la visualización de la degeneración de la articulación cigoapofisiaria. Sin embargo, existe una pobre correlación, vuelvo e insisto, entre los estudios paraclínicos, en específico una resonancia, y la sintomatología del paciente. Le traemos este caso clínico, una femenina, 51 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, ama de casa, de profesión, dolor lumbar mecánico, el cual aumenta la rotación, extensión y a la palpación de la musculatura paraespinales, con un EVA, que es una escala visual análoga, todos sabemos la denominación de estas siglas, de 7/10, y un examen neurológico dentro de límites normales.
Estudios paraclínicos. ¿Quién se anima en la sala? ¿Qué le haría de inicio a esta paciente y por qué? Doctor Rivas. Radiografía lumbar, dinámica lateral y oblicuas que la exijo. Ok, perfecto. ¿Qué más se anima? ¿Quién le haría tomografía y por qué? Neurólogos, anímense, que son casos de discusión y de manejo, como vieron en las presentaciones, de manejo clínico en principio. Resonancia, por acá le pide una resonancia magnética de Ali y suelta la tomografía y le hace una resonancia, pero la doctora conmigo no. Relájese. No, yo le haría una resonancia magnética porque la tomografía ahí no tiene ningún valor. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? Tranquilo, no te preocupes. Le haría una electromiografía, una paciente diabética y es muy probable que tenga una neuropatía diabética. Perfecto, excelente. La clínica te aportó datos que para una se querían sospechar. El hecho que sea mujer diabética, el hecho que sea femenina y diabética ya de tiempo, eso es suficiente. ¿Qué más? Si me permite agregar, yo estoy sumamente de acuerdo. Hay 3 condiciones por las cuales yo indico una resonancia a todo paciente diabético, sobre todo si tiene más de 10 años con la condición. Un paciente operado ya anteriormente, aunque sea por nosotros, le indico su electromiografía, y si la clínica no está clara, que involucra varios niveles, también se la indico, estas 3 condiciones. Doctor, yo quería decir una cosa, ya que hemos satanizado tanto la tomografía lumbar. La tomografía tiene un valor muy importante en la evaluación de las lumbalgias. Si y solo si tú estás en un país como el nuestro, con escasos recursos, y tú quieres localizar un disco herniado, pero no necesariamente para otras cosas, y sobre todo también para evaluar la parte ósea, que no se ve muy bien en la resonancia magnética. Es decir, que un paciente bien evaluado, con una tomografía de columna lumbar, buscando específicamente una discopatía bien localizada, como este caso, no está de más. Ahora, la resonancia magnética te va a dar todo lo que tiene que ver con el entorno, la parte, el tejido blando y una serie de cosas. Y las pruebas neurofisiológicas son muy importantes, definitivamente, y sobre todo como signos localizadores. Incluso, aquí está el doctor José Cabrera, pero yo recuerdo que cuando yo comencé mi residencia, el doctor Tolentino sugería, y también cuando estuve en Puerto Rico, cuando una persona tiene un dolor lumbar no tenían tantos recursos, los neurocirujanos no sé por qué les gusta localizar e indican con mucha frecuencia las pruebas neurofisiológicas. Por supuesto, en buenas manos. No hay neurofisiólogos que son dice él que sabe hacer electromiografía con conducción nerviosa. Muy bien. Perfecto, ¿Quién más muchas quisiera gracias. participar? ¿Alguien más? Pues seguimos, entonces, estamos contra el tiempo. Todas esas apreciaciones, ¿verdad?, son interesantes. Vamos a seguir pues los objetivos de la charla y vamos a ir dilucidando todo eso pues en los siguientes minutos. Pues sí, se le hizo unas radiografías de columna lumbar, donde se encontraron pues hallazgos pues no tan significativos, ¿verdad? No había inestabilidad, la degeneración facetaria pues no era, ¿verdad?, tan apreciada en la radiografía simple. Obviamente no es un método de diagnóstico para determinar eso. Esta fue la resonancia que se le hizo. Si alguien se anima a, ¿verdad?, puntualizar los cambios, los signos que ven en el mismo, pues, ¿se anima alguien? ¿Alguien del auditorio se anima a comentar esta resonancia magnética, los encuentros que se pueden ver acá, doctor? En la resonancia se pueden visualizar cambios degenerativos
es una paciente ya de edad, por ejemplo, a nivel de los discos, principalmente 5.1, 4.5 y 3.4, unos cambios degenerativos donde se ve la deshidratación discal. Si lo comparamos con los discos en niveles superiores, se ven con una intensidad que es mucho menor o mucho más oscuros que los discos a nivel superior. La circulación del líquido cefalorraquídeo se ve de manera adecuada, es decir, que tiene un buen diámetro del canal en este nivel, y en los cortes axiales, en los inferiores, básicamente los cambios degenerativos a nivel del disco. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Hay algo más ahí todavía que es importantísimo en el análisis del dolor? En el corte axial. Depende que el doctor no lo tomara en cuenta, no lo viera. ¿Alguien más? ¿Alguien más por aquí que levante la mano? Ah, la doctora. Hola. Algo a tomar en cuenta también que se ve en esa resonancia es la hipertrofia facetaria. Importante. Perfecto. ¿Alguien más quisiera opinar algo más ahí? ¿Y alguien más, doctor? Sí, buenas. Señalar la hiperintensidad que se ven en las articulaciones. Perfecto. Cicapoficiarias. Sumamente importante, ese dato es sumamente importante. ¿Edwina? También señalar que ella tiene pérdida de masa muscular y se ve aumento de la grasa, o sea que hay aumento ahí también de la grasa. Así llega el puntero allá. Muscular. Bueno, ¿sí alguien más? Sí, se ve obesa. Se ve obesa, tiene una buena capa de grasa. Sí. Bueno, si no más comentarios, Freddy. La electromiografía, doctor, se le hizo, estaba normal. Entonces, una paciente, mucho dolor, ya pues ha visitado un fisiatra, ha pasado por varias consultas neuroquirúrgicas sin respuesta, ¿verdad?, al tratamiento. Quizás lo más bonito en la cirugía de columna, ¿verdad?, es que una sola cosa tiene varias respuestas y así nos encontramos. Todos los carros nos representan a nosotros, ver por dónde nos vamos. Yo me voy derecho, yo voy por la izquierda, yo me voy por la derecha, no, yo tomo un atajo. Pues esto es lo importante y lo bonito, pues, de la patología dentro de nosotros como cirujanos de columna. Los tipos de tratamiento ya fue abordado por Ulises. Están los AINES, la modulación serotoninérgica, fisioterapia, bloqueo de ramas mediales, bloqueo de rama medial del nervio dorsal, inyección interarticular, la cual pues, los niveles tipo B2 pues, han demostrado que no tienen mucha eficacia, y las neurolisis o neuronectomías de los ramos mediales. Aquí tenemos un esquema pues, de los diferentes tipos de bloqueos que se pueden realizar a nivel de faceta, haciendo el hincapié que los interarticulares pues, no tienen mucha eficacia. Los materiales, pues, se utiliza aguja raquídea de entre 22 y 25 frames, jeringa de 10 y jeringa de 20 cc, lidocaína sin epinefrina, medios de contraste, en este caso el Pandol, esteroides, metilprednisolona, la dexametasona, inclusive la triamcinolona y la bupivacaína liviana. Se han hecho diversos estudios, los que prueban hasta la saciedad que los bloqueos, ¿verdad?, facetarios para diagnóstico y tratamiento son excelentes, no como curativo. Es bueno recalcar esto. Entonces, quiero ¿verdad?, detenerme un poquito aquí, y es con la correcta posición, no solo del cirujano, sino del equipo con el cual uno va a trabajar. Aquí hay un esquema excelente de cómo debería colocarse el paciente, ¿verdad?, en la sala de cirugía, debido a que estamos exponiéndonos mucho a las radiaciones. Y ahí vendríamos a contestarle pues, la pregunta, pues, la inquietud de qué se hace, qué no se hace. Inclusive, las radiografías dinámicas en Estados Unidos y varios países, si el paciente está en una etapa prepuber o en la pubertad, tiene que llenar un consentimiento informado
para permitir que se le haga. No se tiene como opción de primera línea a un paciente con dolor lumbar, si está en etapa prepúber o en la pubertad, realizar una radiografía simple de columna por el tema de la radiación a las gónadas. El límite anual es de 150 milisievert, que es la unidad que se utiliza para medir la radiación del cuerpo que recibe el cuerpo humano. Una radiografía lumbar tiene 1.8 milisievert, que todo lo hacemos con mucha frecuencia los neurocirujanos, una fusión de un nivel aproximadamente se absorbe 0.5 milisievert, una CT de una tomografía de abdomen o tórax de 10 a 20 milisievert, y la exposición que recibimos con cada tiro al cristalino es de 0.2 milisievert, que donde más frecuente lo utilizamos es en una vertebroplastía. La exposición de 100 milisievert al año es la menor a partir de la cual ya un paciente puede empezar a asumir riesgo en cuanto a padecer un tipo de cáncer. Y más de 1000 milisievert probablemente causaría en 5 de cada 100 pacientes un cáncer grave. Entonces, ¿qué se hizo con esta paciente? Un bloqueo de facetario. Es una técnica muy simple y vuelvo y le digo, sirve mucho no solo para diagnóstico, sino para el tratamiento, porque como su nombre lo indica, es un bloqueo. El paciente inmediatamente pues sale, ¿verdad?, con una mejoría significativa del dolor. Aquí tenemos la paciente. Fíjense la dificultad que tiene. ¿Verdad? Fíjense después del bloqueo, la cara de felicidad. Obviamente, vuelvo y les reitero, es un bloqueo. Los pacientes pues salen felices de ahí. Obviamente la misma obesidad de la doña no la ayuda, es complementario, pero ya sabemos que, mire, le dijo Dios al auditorio, ya sabemos, ¿verdad?, que eso mejora. Entonces, mensaje para llevar a casa. La selección correcta del paciente. ¿Qué indica esto? Yo creo que este curso, pues lo básico que quizá el profesor Cleto quiere significar, es que no debemos, y es algo que le insisto siempre a los residentes, decidir el diagnóstico, el manejo, el tratamiento de un paciente en la primera, en la segunda consulta, en la tercera, y menos pacientes que no hay una correlación clínico-radiológica con los síntomas. El examen físico pormenorizado de estos pacientes es muy importante porque es un mapa y le va diciendo, va creando las vías, la forma de acceso, la forma de elección de los estudios a seguir con estos pacientes. La toma de decisión del tratamiento la sigo manejando, se la mando a Ureña, se la envío a Ulises, a Abreu, para ver qué opinión, pues, evaluaciones médicas complementarias, afines, lo que indicaba con la electromiografía, si una paciente diabética, si una paciente que ha sido sometida a otros procedimientos, es importante, pues, este método paraclínico, ¿verdad?, para nosotros afinar más hacia qué camino nosotros dirigirnos. Y se debe enfatizar al paciente en reeducar su columna. Pues no es lo mismo un paciente que lo que hace que pica piedra con zanja, que usted le hace un bloqueo de faceta, pues si sigue haciéndolo, pues obviamente pues va a seguir presentando el mismo problema. Entonces, quisiera terminar con esta frase, que es pues uno de los mensajes más fuertes para llevar a casa, que es que el trabajo en equipo no es una preferencia,
sino un requerimiento. Así que estos pacientes deben ser evaluados desde el punto de vista multidisciplinario cuando uno no tiene un diagnóstico claro de la fisiopatología del dolor lumbar. Muchas gracias. Gracias, Freddy, por esa presentación y esa revisión. Y ahora sí vamos a ponerle un poquitico de atención a lo que les voy a presentar. Sigan la secuencia para que podamos interactuar pues todos y no se sientan tímidos. Si pueden levantar la mano e interrumpirme cuando gusten. Vamos a comenzar a comentar el primer caso clínico y los ojos míos los dejé y voy a tener que bajar y qué bueno que voy a tener que bajar porque no me gusta estar acá arriba. Freddy, pásame ese micrófono. Los tuyos son telescopios, Riva, tranquilo. No, los tuyos son telescopios. Yo lo leo aquí, Riva, no te preocupes. El primer caso es una paciente femenina de 54 años de edad que como único antecedente relevante tiene del de hernia discal. No, vamos a ser compatibles, arriba tú y yo. Gracias, bueno, por la buena intención, arriba, te agradezco muchísimo. Y, decía, son 54 años, como único antecedente de interés es que tiene antecedentes de hernia discal y que había sido operada hacía 1 año y 6 meses al momento de nuestra evaluación por esa patología. La paciente tenía como cuadro clínico un dolor lumbosacro que tenía una irradiación de entrada en la extremidad inferior izquierda, se acompañaba de parestesias. El cuadro clásico de una lumbociática de predominio izquierdo en este caso. Al momento de nuestra llegada había sido evaluada por varios colegas, había recibido fisioterapia, había recibido bloqueos y una muy mala evolución clínica a esa respuesta. Todo, según la paciente, todo continuó posterior a su intervención quirúrgica por hernia discal. Nunca hubo una mejoría. A la evaluación física, la paciente con una marcha, con una claudicación francamente neurogénica, tenía hipotrofia de la pierna izquierda, un signo de la CEGE 30 el izquierdo y en 50 el derecho, Bragg positivo, Patrick positivo, y un exquisito dolor al tocar la articulación coxofemoral, especialmente del lado izquierdo. La paciente me trae esta imagen, y ahí sí le voy a pedir disculpas porque es la única imagen que pude recuperar antes de que ella fuese operada de su hernia discal. Yo saqué las mejores imágenes, la magnifiqué y esas son las imágenes más elocuentes del caso. No tengo los cortes axiales, aunque sí los vi inicialmente, pero cuando me evalué a la paciente y asumí el caso, nunca pensé que iba a tener la necesidad de que el caso me pudiera servir para ilustrar y discutirlo aquí en este podio. Y entonces, pues, lamentablemente la paciente cuando le pedí recuperar todo, solo me llevó el sagital, no el axial. Pero sí, créame, tenía una hernia discal L4, L5 con franca compresión radicular izquierda. Estamos frente a una lumbociatalgia izquierda. ¿Alguien me puede identificar la causa del dolor descrito y de los síntomas con los cambios tróficos que tiene la paciente y quisiera opinar? La etiología del dolor. Me interesa saber cuál es la etiología del dolor. Aunque parezca estúpido, pero va a tener sentido más adelante. ¿Cuál es el origen del dolor lumbociático que tiene la paciente? ¿La qué? La hernia discal. La hernia discal. ¿Alguna otra causa de dolor puedes identificar? La cadera tiene al tocar el trocánter, tiene una bursitis intertrocantérica, valorar y tiene una marcha con claudicación no específica. Yo le haría rayos X de cadera para descartar una lesión, una artrosis de cadera severa, aparte de... Que tuviese concomitantemente una cosa empeorando la otra. Perfecto, me parece muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera opinar? Pepín, me gustaría oír tu opinión con relación al cuadro clínico de esta paciente. Si fuese tu paciente, yo estoy seguro que coincide con los muchachos que es una lumbociatalgia y la causa del dolor la hernia. Ahora, si es tu paciente, ¿qué le haría a una hernia discal? ¿Cómo la manejarías? ¿Qué recomiendas? No, yo recomendaría un tratamiento conservador. Yo no operaría. Con esa imagen ahí y la clínica, yo le daría el tiempo, le daría la oportunidad de que pudiera mejorar. Ya, de entrada, pero lo agotó. Tenía 1 año y 6 meses de haberlo agotado y fisioterapia, bloqueo, múltiples veces. El manejo conservador definitivamente falló. No, y tiene una franca compresión radicular 4-5 izquierda. Si te llega una paciente, lumbociatalgia, que agotó manejo conservador varias veces por fisioterapia, con una hernia 4-5, aunque no tengo los sagitales y pido disculpas nuevamente, ¿qué le harías a una hernia? En ese caso sería una hemilaminectomía única y exclusivamente. ¿Y de compresión? ¿No te preocupa
con los otros signos que se ven allá de deshidratación discal, los otros signos, ¿no? La clínica específica para concordante con hernia discal. Okay. ¿Alguien más quisiera? ¿Quién más leería? Giancarlo, dame tu opinión. Giancarlillo, dame tu opinión. Que me gustaría opiniones de gente con canas. Sí. ¿Cómo va a ser? Bueno, mira, ¿qué te digo? Sí, evidentemente el foramen, sobre todo en la cuarta, se ve que está cerrado. Me imagino que voy a confiar de que esa es la izquierda. Sí, créeme que sí. Falló todo el tratamiento conservador, bloqueo, terapia, reposo. Lo más que yo le haría es una hemilaminotomía izquierda, o sea, una micro, para revisar, explorar el espacio, hacer una foraminotomía y ver si ese disco se deja. Porque si el disco está duro, calcificado y es una piedra, pues quizás con la descompresión y la foraminotomía es suficiente. Okay. ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Aquí? ¿Dónde fue? El último ya. Aparte de las observaciones mencionadas anteriormente, me llama mucho la atención también la pérdida de la lordosis de esa columna lumbar. O sea, que puede entrar dentro de lo que en algunos textos dicen el síndrome de la espalda plana. Ok, perfecto, un buen punto ese. ¿Alguien más? Bueno, también descartar algo. Allí se ve un poquito de esclerosis en la faceta L3, L4. Hay un poquito de esclerosis en la faceta L4, L5. Si bien es cierto hay una estrechez del foramen, se ve la raíz saliendo un poquito allí ajustada. Y la cirugía previa no se dijo de dónde era precisamente el espacio 4-5. Viene ahora, sí, okay. Viene ahora. ¿Se le hizo estudio control fuera de eso? Buscando, qué sé yo, una inflamación de platillo. Esa es la segunda parte de la presentación y de la discusión. Apenas estamos en la primera. ¿Alguien más quisiera dar ya para poder continuar el caso? ¿No? Le damos seguimiento. El colega que trató este caso inicialmente, este caso no es mío propiamente, esa es lo que acabamos de discutir ahora, y esto fue lo que el colega que trató a la paciente inicialmente, esa fue su conducta terapéutica. Corrigió el disco, pero al mismo tiempo le dio mucha importancia a... ¿Cómo se retrocede esta broma? Le dio mucha importancia, obviamente. No, ¿cómo devuelvo esta broma? Ok. Le dio mucha importancia a la deshidratación discal, y si observan en 4.5 hay una ligera disminución del espacio intervertebral. Le dio mucha importancia a eso y decidió tratarlo de esta forma. Desafortunadamente, la paciente llega 1 año y 6 meses después de haberle hecho esa cirugía que ustedes vieron en pantalla, y la paciente nos llega con este cuadro clínico que tiene allá, con esas condiciones: persistencia del dolor, que en principio era ciático izquierdo, ahora es bilateral. Una paciente que te llega diciendo que se siente peor después de la cirugía, que es incapaz de trabajar y que ya tenía 1 año y 6 meses en licencia médica, que no podía incorporarse a su vida productiva. En fin, la paciente nuevamente se había sido sometida a bloqueos, terapia, le habían hecho inyecciones de ozono posterior a llegar a donde nosotros. En el interín de llegar de su cirugía, a verme a mí, había visto, probablemente algunos de los que están acá en el auditorio ya estoy seguro que lo han visto o la vieron. Por razones éticas obviamente no vamos a presentar nombres, pero fue una paciente que la vieron quizá 10 o 12 médicos antes de llegar a nosotros. Es una paciente que siempre buscan, todos lo sabemos, cuando el paciente no camina bien, visita a muchísimas personas. Pero es una paciente que agotó mucho recursos de manejo conservador, y el colega que la veía, que le dio seguimiento inicialmente, creo que me salté una imagen. No. Ok, el colega que la veía le mandó a hacer esta tomografía. Saqué los cortes más elocuentes de la tomografía, y ahí sí me gustaría ver si alguno de los muchachos acá presentes. Esta tomografía control fue hecha en el 2020 a raíz de la persistencia y cronicidad del dolor. ¿Quién quisiera comentar esta tomografía? ¿Qué encuentro le ve y qué encuentro serían concordantes con los síntomas que tiene la paciente? Que en este momento su ciática, ya no solamente ciática de predominio izquierdo, ya es bilateral, pero también se le incorpora un dolor lumbar sumamente importante que antes no tenía con esa importancia que tenía ahora. Y ahora la paciente empeora al estar de pie, empeora al caminar. Saludos, sí, se puede ver un halo hiperdenso en este caso, concordante con una pseudoartrosis de los tornillos izquierdos. Me parece que es a nivel de 5-1. Sí, llega a sacro, exacto. ¿Algo más? Perfecto, muy buena observación.
También en el nivel inferior a la instrumentación, sería a nivel 5.1, podemos ver que en la imagen previa anterior no tenía, pero sí tiene un signo de vacío, gas intradiscal aquí a este nivel, que el disco se ha degenerado totalmente y también ha habido un aplastamiento en el mismo. Progresó la degeneración discal, el objetivo de detener la progresión de la degeneración no se consiguió con la artrodesis. Ese es el señalamiento y el disco ya tiene signo de vacío. ¿Alguien más quisiera mencionar algo importante, Pepín? Sí, aquí. La lordosis él la perdió, o sea, está más recta ahora que antes de la cirugía. Correcto, pérdida de lordosis es sumamente importante. Entonces, ese dolor es importante. Los últimos dos tornillos sacro abajo se ve que están medial, están invadiendo un poquito. Aunque se cortan, están invadiendo el canal. Los tornillos sacros, quiere decir, el sacro son los que están acá, observa, el sacro es acá al final, los que están en axial, fíjate, sacro. Exacto, el cuadro de la izquierda abajo. ¿Dónde está la rayita amarilla? No, este cuadro de la izquierda abajo. La izquierda abajo, ok. Eso, sí. corresponde a L5. No L5, ok, ahí está. Esos son. Fíjate, la rayita amarilla no lo expliqué. La rayita amarilla está marcando el nivel en donde está el corte axial debajo. ¿Ok? Entonces sí es una observación sumamente importante. Y fíjense que lo que el doctor le señalaba, yo creo que ya se identificaron las causas generadoras del dolor actual que está paciente. Si ven la rayita amarilla en ambos casos, pues sí tenemos invasión de la cortical inferior del pedículo. Y en los cortes axiales, pues bilateralmente, los tornillos están un poquito medializados y están en el canal, desafortunadamente. Tenemos una compresión radicular y por eso no explica el dolor radicular. El dolor axial nos lo está explicando lo que decía Cueto, ¿verdad? Cueto. Y es justamente lo de la pseudoartrosis que le identifica, que ya no está explicando francamente por qué el paciente tiene un dolor que ya es insoportable sostenerse de pie y el deterioro se explica perfectamente por esos factores que hemos identificado. Entonces, el manejo del dolor lumbar sí es un poquito complejo. Decía, aquí no hay ortopeda, ¿algún ortopedista en la sala que levante la mano? No. No, aquí no hay de eso. Qué bueno, qué bueno. Decía mi profesor Zamorano en México, que la columna era tan fácil manejarla que hasta los ortopedas eran capaces de hacerlo. Ahora, con todas las causas de dolor, que identificó Ulises y con todas las causas de dolor que se pueden identificar, generadora de dolor, yo entiendo que es diferente, que es difícil la situación. Si un paciente te llega con uno de los tumores que presentaba el profesor que me precedió, que tremendas presentaciones, y tiene una cefalea y tiene un tumor de esa naturaleza, bueno, pues tú sabes que el origen de la cefalea es el tumor. Si tiene un hematoma y tiene trastorno de la conciencia, la etiología es el hematoma. ¿Y el origen del dolor aquí cuántas cosas tenemos? ¿Cuántas opiniones y cuántas causas del dolor aquí tenemos? Yo creo que la columna hoy día es un poquitico más compleja que lo que se entendía y se estilaba antes. Y entonces, bueno, ahora lo interesante, por lo que te señalaba la doctora, la cosaltragia se le hizo esa radiografía y en la radiografía brilla mucho, ya lo comenzaron, se sale a relucir la radiolucidez en los tornillos, el nivel sacro que evidencia la pseudoartrosis. Y sin embargo, fíjense los defectos de la radiografía simple. ¿Quién diría que esos tornillos, que esa imagen AP, están invadiendo el canal? Se ven bonitos. Entonces, la tomografía sí tenemos que ser muy cautos al indicarla, por el tema de la radiación que bien identificó Flores, hay que ser muy cautos al indicarla, no se puede festinar por la carga de radiación que obviamente aplica, pero en la tomografía no se puede realmente identificar. Aquí el que lo ve, esos tornillos están de película. Si yo los veo así son míos en AP, en la sala de cirugía, así se quedan, sin duda. Entonces, con esta paciente alguien preguntó hace un ratito, ¿y la electromiografía? La electromiografía control que se le hizo fue esto acá. Aquí tenemos, de hecho, la neurofisióloga que está aquí en la sala, por la forma de escribir y describir, hemos quitado el nombre, pero sabemos que ella está aquí en la sala. Y su reporte es bastante contundente y específico. Evidencia de alteraciones compatibles con afección radicular 4-5 bilateral de neto predominio derecho, a pesar de que la paciente insistía que su cuadro clínico era izquierdo. Entonces, ¿cuál es el origen del dolor? Ya lo acaban de identificar perfectamente bien. El asunto sería ahora, ¿cuál sería el tratamiento actual para corregir eso? Y de eso no vamos a abundar mucho porque este es un asunto bien clínico, pero ¿cuál sería la forma de tratar apropiadamente esta condición que ya nueva, una condición nueva que era una hernia, que yo en principio coincido con todos que hablaron y yo lo hubiese tratado en principio una simple hernia discal, no más. Pero bueno, ahora tenemos algo derivado de algo que pudo haber sido simple, ahora sí tenemos algo un poquito más complejo. ¿Qué le hacemos ahora? ¿Quién quisiera dar su opinión de manejo? Rapidito para pasar al segundo caso porque andamos contra el reloj, que empezamos tarde la sesión. Doctora.
podríamos retirarle los tornillos al paciente. Ya el paciente, solamente eso, y podríamos hacer un bloqueo también en esa paciente, un bloqueo facetario. ¿Qué más? ¿Quisiera emitir su opinión? Ya recuerde que ya está actualizada, está descomprimida, ya sí tiene de compresión y tiene... Sería básicamente la recolocación de los tornillos. Como se veía el signo de vacío en el espacio 5.1, hay que mejorar ese nivel, o sea, dar aumento al espacio interdiscal con una caja, y la mejoración también de la lordosis que no se consiguió con la cirugía, tratar entonces de mejorar también esa parte. Concomitantemente, tratar la parte también de la patología de la cadera. La laminectomía al otro lado, porque es unilateral. Giovanni, ¿cómo? Aquí, Lenín, aquí. Aquí, Lenín. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Tú sabes que llegué un poquito tarde y solamente vi los estudios que pusiste. Lo primero que, sin criticar, porque no es el punto, No se trata de criticar nada, cualquiera tiene una complicación. el colega que hizo esta cirugía hizo de más, creo que hizo demasiado. Yo le hubiese hecho particularmente una trodesis de 2 niveles, un nivel solamente, 4 o 5, aunque tiene un abultamiento discal de 5 a 1, no estaba haciendo ningún problema en este momento. Y sopesaría ponerle un espaciador intersomático, sopesaría en ese caso. Ahora al punto ya está el problema, y ya tenemos 2 problemas. Tenemos lamentablemente los tornillos extensos que le pusieron. Yo tengo como particularidad, como para un paciente mío, y me da problema retiro de tornillos, del lado que está o todos. ¿Por qué? Porque básicamente es algo, yo acostumbro siempre a hacer lo menos posible, lo mínimo posible. Yo retiraría esos tornillos, vería ya, lamentablemente ya tiene una disminución del espacio que va a tener que recolocar de nuevo, porque ya hay una disminución del espacio interdiscal en los espacios 5.1 que le debo poner la mano, y 4.5 también. Y buscar al que sepa de cadera para que le vea la cadera, lamentablemente, porque tiene una cadera jodida. Es una paciente más o menos 150, 160 libras como mucho. Bueno, no tenemos tiempo, me están quitando el tiempo acá, es interesantísimo seguir escuchando el debate. Aunque no es el objetivo de esto hablar de cómo no concluyó, yo traté de restaurar el balance sagital, que muy bien lo señaló Pepín por allá. Sin embargo, no fue posible, por eso no me atreví a dejarlo sin nada. Con el colapso de disco que tenía, la rectificación o la pérdida de la columna plana, que quise corregirla, y para corregirla, todos sabemos que es mejor colocar un dispositivo intersomático y dar medida de compresión. Sin embargo, ya había consolidación osteofibrosa a pesar de la pseudoartrosis, y fíjense que no restauró gran cosa. Sin embargo, no tenemos una recuperación del balance sagital, de la lordosis lumbar, pero clínicamente la paciente está hoy asintomática, integrada a su trabajo. O sea, no todos los pacientes que no se logra recuperar 100% de la lordosis tienen molestia. O sea, la molestia fundamental de la paciente, a pesar de que sí tenía compromiso mayor de la lordosis, era básicamente por la invasión del canal y sus raíces comprometidas por los tornillos y esa pseudoartrosis que había desarrollado. Bueno, el segundo caso que quiero comentar con ustedes es un caso que me pega a mí, así que me identifico mucho con este caso, porque es un caso que tuve el privilegio de poner la mano y que la paciente me eligió como parte del equipo que trabajó con ella. Es una femenina de 28 años, que como único antecedente era que tenía una escoliosis idiopática. La paciente nos llegó con un cuadro clínico caracterizado de dolor lumbar, un dolor que irradia ambas caderas, pero con un predominio inicialmente a la cadera izquierda, y posteriormente la cadera se hizo más sintomático en el lado derecho, con irradiación a la articulación coxofemoral y mucho dolor en la región inguinal. En la ingle predominantemente del lado derecho. Al examen, básicamente, datos superficiales: timbre positivo, un dolor exquisito al tocar el trocánter mayor y sobre todo al tocar la cara lateral del muslo, haciendo banda iliotibial. La maniobra de Farber Patri positiva y una deformidad que era muy evidente a nivel toracolumbar. Y obviamente, por el antecedente que tiene, mandamos a hacer una radiografía panorámica que nos muestra aquí en su pantalla, y que obviamente la pregunta debo hacerla por razones lógicas, pero cae de la mata, ¿no? Con esas imágenes que están ahí, ¿cuál sería el origen del dolor? ¿Alguien se debería a diagnosticar con esas simples imágenes la etiología del dolor de la paciente? ¿Y qué conducta hacer? ¿Qué le dolía? Repite. Dolor lumbar, pero un dolor que iba a principio, inicialmente lumbar bajo. Inicialmente se irradia a la cadera izquierda, posteriormente a la derecha, con predominio derecho, coxofemoral, la ingle.
teníamos mucho dolor. Había dolor sacro, lumbosacro, claro, y algo sacroiliaco. Pues esa imagen que está ahí, ¿te animarías? Aquí me mandan a seguir para adelante y como nadie quiere opinar, le damos Bueno, dime, sí, Luis. claro, yo pienso que le duele su escoliosis. Partiendo que ya tiene casi 30 años, dijimos, ¿verdad? 28. Recuerden 28 que en ese momento de la cirugía. Ahora hace un tiene momentico 29. yo dije que no había dolor en los jóvenes. De menos de 20 años hay curvas más grandes de ahí y a los muchachos no le duele. Correcto, pero esta paciente sí tenía mucho dolor. De hecho, Lo que es raro es que sea un dolor de inicio súbito. En general, el dolor no, va súbito, como... fue un dolor progresivo que fue empeorando por su actividad física. No debo caer en delicadeza, pero es una paciente médico. De hecho, en los momentos es residente. Y ahorita usa la actividad física, que es un residente caminando y movilizándose, y su actividad que hace que no, muchas horas escribiendo. Toda esta actividad le dolía, caminar le dolía, a tal grado de que la pobre valoró, en ese momento, valoró la posibilidad incluso de suspender su programa de formación, hasta lo llegó a acariciar. Mira a qué grado llegaba el dolor. Pero bueno, en cierto modo, por la razón de tiempo, pues me alegra que nadie quiera seguir opinando, porque yo hice igual que tú, Ulises. La idea mía es que en una escoliosis de cerca de 50 grados de deformidad, pues le etiquetó automáticamente una escoliosis como origen del dolor. De todas maneras, se investigó con una resonancia magnética que, aparte de su deformidad, no muestra nada significativo. Una pausa aquí. ¿Alguien quisiera comentar algo que vea en esa imagen? ¿Le llame la atención? Rapidito, su comentario solamente puntual. Puntual porque estamos contra el reloj. Yo quiero esclarecer algo. Me gustaría precisar más exactamente. La historia del dolor puede ser encuadrada en un dolor subagudo o crónico o agudo. Era un dolor crónico porque ya tenía larga data con el dolor. Era un dolor crónico. Pero no un dolor radicular. No había un dolor radicular. Dolor mecánico. ¿Tiene? Ahí te sugiere datos de sacroiliitis. Claro. Perfecto. Una resonancia magnética que se le hizo de la cadera, inicialmente como la clínica de predominio izquierdo. En ese momento se le hizo una resonancia cadera izquierda que sale positiva para un síndrome de fricción de banda iliotibial que explica su cuadro. Ahora, muchas veces sabemos que esas escoliosis de alto grado, esas deformidades hacen un desbalance tanto coronal como sagital y sobrecargan las articulaciones, primero cadera, posteriormente se extienden a rodilla, y obviamente la articulación sacroiliaca también está sobrecargada de base, como ya se veía ahí. Pero obviamente, rapidito, pero ¿le parecía a usted, doctor, esa sobrecarga o esa sacroiliitis, a qué otro lo atribuiría como etiología? Y rápido. Propiamente a los cambios que hay arriba en el balance que tiene el paciente. Bueno, coincidimos porque yo también lo justifiqué, lo entendí así. De hecho, yo lo minimicé. De hecho, lo minimicé mucho en su momento, a pesar de que sometimos clínicamente a la paciente a manejo conservador, se sometió a bloqueos que mejoraban transitoriamente su condición, pero de todas maneras la llevamos a cirugía con un colega, con el doctor Fernández, la llevamos a cirugía y bueno, miren los resultados que tenemos ahí. Wow, te dijo alguien por allá, gracias por ese wow. Pero a pesar de que dijo wow, la paciente... Giovanni, recuérdate lo que tú mostraste en la resonancia anterior y acuérdate que se dice que la cadera es la última vértebra. Perfecto. A pesar del wow que dijo por allá, ¿quién se le dijo wow por allá? Así mismo me dije yo, doctora, wow, qué bien quedó, qué reducción. Decían los mexicanos, qué chingón soy, ¿verdad? Así decían los mexicanos, mero, qué bien quedó, pero ojo, la paciente llegaba a la consulta y doctor, estoy mucho mejor, está muy bien, pero este dolor acá, dolor en la cadera, digo, uy, la madre, dolor en la cadera. Y la otra más fuerte en la derecha, y el dolor en la cadera derecha, que de principio estuvo brillando, y ella dice, no, doctor, yo estoy muy bien aquí, dolor, y ella está muy bien, una muy buena paciente, muy disciplinada, pero entonces la veía caminar en los pasillos del hospital, porque para colmo este es mi hospital, ¿qué crees? Entonces la veía caminar en el pasillo del hospital, va a consulta y dice que está bien, con mucho dolor, pero está bien, y caminando en el hospital iba así caminando, así con la carita así de, fulana, ¿cómo te sientes? No, yo estoy bien, doctor, Entonces es el bien porque quiere decir que está bien, o el bien porque quiere seguir su programa de residencia, y no quiere claudicar, ¿verdad? Pues todo eso. Clínicamente la paciente realmente no mejoró, por lo tanto, ¿en qué frente de qué estamos? Corregimos, porque no hice esa cirugía solo con el doctor Fernández, corregimos la etiología del dolor. Hoy algo más. Era la causa del dolor todo esto, y comenzamos a investigar a la paciente, y en esta imagen, muy bien decía el doctor, ya aquí se ven un poquitico más los cambios de sacroiliitis,
¿Verdad que sí? Se comienza a expresar un poquito más. Voy un poquito más rápido, que todo era asunto para debate. Y buscando, hicimos esta investigación de radiografía buscando datos de calcificación, a ver si la banda iliotibial se había calcificado. Y cuando vimos esto, ya sí nos vemos cuenta que en la articulación sacroiliaca derecha, los cambios son más simples y ya muy evidentes en una simple radiografía. Ya son no solo detectados en resonancia, sino ya en radiografía. 28 años, sacroileitis, que al dolor no mejorar con la cirugía y corrección de su deformidad, corrección de balance tanto coronal como sagital, como se evidencia en sus radiografías, ¿y por qué persiste el dolor? Yo le diría a los pacientes, como le digo, son pacientes, ¿sabes? Cuando toco pacientes buenos, que son optimistas y te dicen, no, yo estoy mejor, pero te das cuenta que no está mejor. Y tú sabes que si eres autocrítico y te estás autoevaluando, el paciente no estaba mejor. De hecho, yo le diría que la mejoría del dolor era 0. Siendo autocrítico, 0. En esa edad, sacroileitis, si sabemos todo que si terminamos el sacro, sobrecargamos la articulación, terminamos el E4. Le atribuimos al empeoramiento de la sacroileitis, que ahora es evidente en una radiografía simple, a la condición de la fijación, o algo más. Otra tomografía control realizada en abril, y fíjense que aquí ya la articulación bilateral tiene hasta micronódulos, microcambios, la sacroileitis sigue progresando. Giovanni, pero un HLA-B27 no está de más tampoco. Bueno, Lice, mira, con eso la mandamos a reumatología. Reumatología le hice su panel de investigación. ¿Qué tú buscarías un HLA-B27? ¿Qué te gustaría? ¿Con qué diagnóstico? O buscando hay muchísimos tipos de osteoartrosis. No, y hay 0 negativa y 0 positiva. Perfecto, Ulises dio el clavo. Las canas no son en vano, señores. ¿Te escucharon eso? Mire, la paciente se mandó a reumatología. Reumatología justamente hizo su panel de investigación y bingo, la paciente sale con HLA-B27 positivo. Recordemos rapidito, el HLA-B27 es, cuando sale positivo, primero que ya tiene progresión del cuadro, y lo segundo es indicativo de una espondilitis anquilosante. ¿Qué operé? En principio, operé una deformidad, pero la deformidad era la causa clínica de esa paciente, del dolor que tenía la paciente. No, yo le corregí una deformidad que no era la causa que inicialmente, corregimos una deformidad que no era inicialmente la causa del problema. La paciente de reumatología la colocó en biológicos y hoy la paciente sí está asintomática. Sí está asintomática y con muy buena calidad de vida. De paso se está derecha, de paso ganó unos centímetros de más. Pero y unos pesos además, el cirujano también. Unos pesos. Pesos, no, ella no ha ganado pesos, por el contrario, ha rebajado. El cirujano. Al cirujano le duelen esos pesos, sobre todo. ¿Sabes lo más jocoso? Te robo 30 segundos. Ven subiendo y preparándote. Lo jocoso para mí es que esta paciente llega un día con su madre a su casa, allá a la consulta, y va todo muy bien, y me con su carita de dolor, y la mamá me lleva un pudín pastel de maíz. Pero oiga, qué cosa más rica. No, bueno, cualquier cosa. Mi hermano, mire, eso es para morirse. Y esto con 2 bolas de helado de vainilla arriba, ni le digo. La paciente con un día con dolor que va al consultorio, yo tratando de animarla, la pobre, ella estaba preocupada, estresada, porque, doctor, mire ahora esto, mire, ni la ropa, yo me siento mal, mire, que cuando un paciente está acostumbrado a su deformidad, y tú lo enderezas, ya no le cae de la ropa, y le cae diferente, ya la prosita, mire que le pego, ya ni le gusta como se ve, está acostumbrado a su deformidad. Ya entonces hay un aspecto que ya está mezclando en el asunto. Y encima de eso yo le digo, cónchale, para diluir la pobre, cónchale, qué rico está ese pastel que hizo su madre. Pero conmigo se me apareció con otro. La verdad, delicioso, rico, muy rico, la verdad que sí. Bueno, la dejo con esta moraleja. El dolor lumbar es muy complejo, es multidisciplinario y tenemos que ser muy cuidadosos para que no le pase lo que me pasó a mí en carne propia, que si bien la paciente necesitaba cirugía, esa paciente necesitaba cirugía, si esta joven no la operamos, cuando tenga 50 años es infuncional por esa deformidad, y peor aún, deformidad con una hipolitis anquilosante, iba a ser literalmente un guiñapo de ser humano, por así decirlo, porque no iba a hacer funcionar la vida familiar, lo personal de ninguna manera. O sea, sí necesitaba, es un asunto de orden, que necesitaba ver ya alguien que le diagnosticara su dolor, eso pudo ser un clínico, no tenía que llegar al cirujano, y que se le tratara, y que si ella quisiera corregir su deformidad posteriormente, pues se la trataba, pero el orden falló, y ahí fallé yo. Bien, muchísimas gracias, señores. Un aplauso. Muy bien.